Hola, profe. Mi nombre es Juliet Karina Picón Bermúdez y en este video vengo a presentar la evolución de la educación inclusiva a nivel internacional, nacional y las legislaciones. A continuación, compartiré eh, la línea de tiempo. Acá está. En esta línea de tiempo voy a explicar los principales hitos en políticas, legislaciones y cambios en la concepción de la inclusión, ¿sí? A lo largo del tiempo, pues la educación inclusiva ha pasado en centrarse solo en la discapacidad y a considerar la diversidad, pues en todas sus formas. Ahora vamos a recorrer cada década, pues para entender mejor esta evolución. En la década de 1980 y 1990, las políticas y las leyes de la época pues enfatizaron en la inclusión de personas con discapacidad. En la década de 1980, acá nos dice que la educación inclusiva pues estaba más enfocada principalmente en la discapacidad, ¿sí? Como lo he dicho anteriormente. A nivel internacional, en el año de 1981, la declaración de Zumberg reaccionó la necesidad pues, de atender a estudiantes con necesidades especiales, ¿sí? En Colombia, el decreto 100 de 1980, acá se estableció pues lineamientos sobre educación especial, pero sin embargo, acá nos dice que la inclusión aún no era un derecho garantizado, ¿sí? En esta época también ocurrió un evento histórico muy importante, que fue la caída del muro de Berlín en el año de 1989, donde marcó un cambio en la geopolítica y pues afectó la educación en muchos países. A continuación, la década de 1990 al 2000, acá está, los avances con la Declaración de Salamanca y pues el impacto en la legislación. Acá en el año, durante los años 90, la educación inclusiva pues avanzó significativamente, ¿sí? En 1994, la Declaración de Salamanca estableció que aquí la educación debe ser accesible para todos, ¿sí? O sea, promoviendo modelos más inclusivos en la escuela. En Colombia y otros países de Latinoamérica, acá pues empezaron a incluir principios de inclusión en las formas educativas. O sea, la inclusión dejó de ser solo para personas con discapacidad y pues se amplió a otras poblaciones vulnerables. Además, en esta década ocurrió un gran cambio pues en la expansión del acceso a Internet, o sea que transformó la manera en cómo aprendemos y accedemos a la educación. A continuación, en la década del 2000 al 2010, aquí voy a hablar sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cómo evolucionar la inclusión, ¿sí? Acá en la primera década pues, del siglo XXI se reconoció pues, que la educación inclusiva era un derecho humano, ¿sí? En el 2006, aquí la ONU fue donde aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde estaban pues exigiendo ajustes razonables pues en la educación pues para garantizar la inclusión. A nivel nacional, aquí muchos países pues adoptaron nuevas normativas para fortalecer la educación inclusiva. En esta época pues también ocurrió la crisis económica en el año 2008, que fue donde afectó la inversión en educación y pues puso en riesgo algunos programas inclusivos. En la década del 2010 al 2020, acá los objetivos de desarrollo sostenible y los retos actuales
en educación inclusiva. En esta década del 2010, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, acá fue donde ellos establecieron que la educación sí o sí debe ser inclusiva y de gran calidad. Esto llevó a que varios países pues crearan estrategias nacionales para garantizar pues el acceso a la educación sin discriminación alguna, ¿sí? Además, aquí fue donde la tecnología pues, comenzó a jugar un papel clave en la inclusión, con plataformas digitales pues, que permitieran pues, llegar más a los estudiantes. En el año 2019, el investigador Sandino, acá él destacó que los retos pendientes en la educación inclusiva, como la falta de formación docente y de recursos, era un evento importante en esta época, ¿sí? Que fue pues la rápida evolución de las tecnologías educativas y pues el gran impacto que tuvo en la inclusión. Eh, para finalizar, viendo de una perspectiva a un futuro, las proyecciones futuras y el impacto pues, de la pandemia en la educación inclusiva. En la actualidad, en la educación inclusiva pues sigue evolucionando, ¿sí? Según García, del 2021, aún hay muchos desafíos pues, para hacer la inclusión un derecho más efectivo. Aquí fue donde la pandemia del COVID-19 fue donde aceleró el uso de tecnologías educativas. O sea que lo que ha generado nuevas oportunidades para la educación inclusiva, pero también donde hubo un nuevo desafío como la brecha digital. En el futuro es fundamental que los gobiernos, por favor, continúen fortaleciendo pues la legislación pues, para garantizar que todas las personas, sin importar sus condiciones, pues puedan acceder a una educación equitativa y de mucha calidad. Para finalizar, como hemos visto, la educación inclusiva ha pasado por muchas transformaciones, ¿sí? Desde centrarse solo en la discapacidad hasta convertirse en un enfoque pues, que busca más garantizar el derecho a la educación para todos. A pesar de los avances, todavía quedan retos por superar, ¿sí? Especialmente la formación de docentes, también el acceso a la tecnología y sobre todo la equidad en la educación. Este ha sido todo por el momento. Gracias, profe, por acompañarme en este recorrido por la evolución de la educación inclusiva. Espero que esta información haya sido útil y pues que siga promoviendo una educación para todos. Gracias, profe, que tenga buen día.